Listo. Y compartir pantalla. Muy bien. Entonces, ahí estamos. ¿Alguno que me diga si se ve que está grabando? Correcto. Gracias. Bueno, el tema es: Dios te devolverá todo lo que el enemigo te quitó. Dios te devolverá todo lo que el enemigo te quitó. Y vamos a empezar a tratar este tema bien especial. Dios es tu aliado. Siempre, nunca te olvides. Dios te ama con un amor profundo, un amor que no puede ser encontrado en el corazón del hombre. El hombre nunca va a poder dimensionar el amor de Dios en su vida, porque como nosotros tenemos un amor imperfecto, y es precisamente de lo que se trata es aprender a amar a la manera de Dios. Entonces, Dios, que es tu aliado, Él te respaldará y peleará por ti si permaneces junto a Él y le pides ayuda. Escucha, hay dos cosas que debes tener en cuenta para que Dios sea tu aliado: permanecer y pedir. Recuerden el capítulo 15 del libro del Evangelio de Juan, cuando dicen: si ustedes permanecen unidos a mí, pidan todo lo que quieran y se les dará. Permanecer. Y la otra es pedir. Mateo 7:7, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. Entonces, si tú permaneces junto a Dios y le pides su ayuda, Él es tu fiel aliado y te ayudará. Mire, a Satanás, el enemigo de Dios, no le interesa, y lo coloqué en amarillo, no le interesa quitarnos nuestro dinero, otras posesiones, diversión, proyectos profesionales, fama, etcétera. Él no nos quita esas cosas. De hecho, nos las ofrece más bien. De hecho, le conviene ofrecernos todo esto para atraernos y mantenernos ocupados, alejados de los propósitos eternos de nuestro Creador. Eclesiastés 2:26 dice lo siguiente. Vamos a leer acá este texto tan bonito. De hecho, Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quien Él mira con buenos ojos. Pero al que peca, le deja la carga de prosperar y amontonar tesoros, para luego dárselos a quien Él mira con buenos ojos. También vana ilusión y querer atrapar el viento. Escuche. Dios da sabiduría, entendimiento, que es lo que necesita el ser humano para vivir, a las personas que lo aman, a los que permanecen y le piden ayuda. Pero a los que son así como que no le agradan a Dios, les da la carga de amontonar riquezas, de tener cosas, de divertirse en este mundo, de pasar bueno en este mundo con los estándares de felicidad de este mundo, y viven enredados en una felicidad etérea, mentirosa, engañosa. Y dice, para después coger todas esas riquezas de las personas que las obtuvieron amontonando, para después cedérsela y pasársela a sus hijos. Eso hace Dios. Dios es omnipotente, es decir, tiene todo el poder. Dios es omnipresente, es decir, está en todas partes al mismo tiempo, incluso en tu mente, dentro de ti. Y Dios es omnisciente, quiere decir que todo lo sabe. El diablo tiene poder limitado. No puede estar en todos los lugares a la vez, o sea que no es omnipresente. Ni lo sabe todo, o sea que no es omnisciente. Por ejemplo, no puede leer nuestros pensamientos. Satanás no puede leer nuestros pensamientos. Por eso cuando nosotros oramos en espíritu y en verdad, desde dentro de nuestro interior, le hacemos tanto daño, porque él dirá, ¿y qué estará hablando con Dios en su interior? Es muy importante hablar con Dios en nuestro interior. Eso lo descresta Él. Él se basa en nuestras reacciones y debilidades para atacarnos y someternos. Y su arma más favorito es la seducción. O sea, Él nos va a seducir a través del dinero, las posesiones, las diversiones, los proyectos y los logros, la fama, que todo eso hincha nuestro ego, nuestra vanidad, nuestra lujuria. Y Él nos tienta con todo eso. Por eso a Él no le interesa quitarnos eso. Por eso las personas cuando uno le dice a una persona, lea el Salmo 73, creo que es. Después les aclaro si es ese. De hecho, enseguida Rui lo busca a ver si me equivoqué.
que la gente que se angustiaba porque ven a las personas malas prosperar económicamente, conseguir dinero y todas las cosas, y dicen, ay, pero Dios, ¿por qué le da tantas cosas a estas personas que no lo buscan? No, no es Dios. No, no es Dios. Las personas que se enriquecen ilícitamente, que tienen dinero y agreden a los demás, oprimen a los demás y todas esas cosas, eso no viene de Dios. Eso no es una bendición, eso es una maldición, lo acabamos de leer en Eclesiastés. Dios da sabiduría, entendimiento a quien ama y a quien no. A quien no lo ama a Él, les da la carga de amontonar riquezas y de desarrollarse en todas estas cosas del mundo, para después quitarle todo eso porque nada se lleva y dárselo a quienes Él ama. No sé si el Salmo 73 habla de las posesiones, bueno, si no es el Salmo 73, después les diré. ¿Sí es ese? Creo que sí dice, qué bueno es Dios con Israel, con el que es limpio de corazón. Un poco más si yo hubiera caído. Ese. Un poco más si hubiera caído no, pero no todo, es que no tenemos tiempo. Sí. Qué bueno es Dios con Israel, con los limpios de corazón. Un poco más y yo hubiera caído. Mis pies casi resbalaron, pues tuve envidia al ver cómo prosperan los orgullosos y malvados. A ellos no les preocupa la muerte, pues están llenos de salud. No han sufrido las penas humanas, ni han estado en apuros como los demás. Por eso el orgullo es su collar y la violencia su vestido. Están tan gordos que los ojos se les saltan y son demasiadas sus malas intenciones. Sí. Así. Con burla, orgullo y descaro amenazan hacer maldad y violencia. Atacan el cielo con sus labios y recorren la tierra con su lengua. Por eso la gente los alaba y no encuentran ninguna falta en ellos. Preguntan, ¿acaso Dios va a saberlo? ¿Acaso se dará cuenta el Altísimo? Miren a estos malvados. Con toda tranquilidad aumentan sus riquezas. De nada me sirve tener limpio el corazón y limpiarme las manos de toda la maldad, pues a todas horas recibo golpes y soy castigado todas las mañanas. Sigue. Sigo. Yo hubiera pasado como ellos, yo hubiera pensado como ellos, habría traicionado a tus hijos. Traté de comprender esto, pero me fue muy difícil. Solo cuando entré en el santuario de Dios, comprendí a dónde van ellos a parar. Los han puesto en lugar resbaladizo y los empujan a la ruina. En un momento quedarán destruidos, el miedo acabará con ellos. Cuando tú, Señor, te levantes, como cuando uno despierta de un sueño, despreciarás su falsa apariencia. Hasta ahí. Pues es un salmo para entender por qué los ricos tienen riqueza y nosotros pensamos que eso es felicidad, y ese Salmo 73 dice que este hombre llegó hasta a envidiarlos y a decir, Señor, pero mira cómo prosperan, cómo tienen de plata, no tienen necesidades, ni enfermedades, ni dolores, ni nada, y yo sufro y te busco y sufro y no tengo, y tengo inconvenientes y todo, y dije, pero después vi el final, y en el final yo soy el victorioso y ellos no. O sea, lo que importa es realmente el momento final, ¿cierto? Entonces, aunque Dios bendice en esta tierra también, para que no pensemos pues que estoy diciendo que la vida es de sufrimiento, no. Dios, si permaneces junto a Él y le pides ayuda, Dios es tu aliado, te respaldará y peleará por ti. Eso lo hace Dios. Ahora, ustedes saben este pasaje que lo hemos visto mucho, Juan 10:10. El ladrón, el enemigo de Dios, no viene más que a robar, a matar y a destruir. A eso viene el enemigo de Dios. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios quiere que tengamos una vida en abundancia, ni siquiera con pedaciticos, sino en abundancia. Pero el enemigo viene a robar, a matar y a destruir, aunque al inicio nos seduce. Él no viene, él cuando se encuentra contigo no te roba, ni te mata, ni te destruye. No, él te da, él te regala cosas, te muestra cosas, te lleva a situaciones y después te roba otras cosas que no son precisamente la riqueza. El propósito de Dios es darnos vida y vida en abundancia, sanarnos, apartarnos del pecado y de la muerte, darnos sus bendiciones, cumplir su proyecto en nosotros. En una palabra, santificarnos. El proyecto de Dios en nuestra vida, el propósito es llevarnos a la santidad. Y para ello nos sana integralmente, espíritu, alma y cuerpo. Nos aparta del pecado a medida que vamos conociéndolo, incrementando nuestra fe a través de escuchar la palabra de Dios
nos separa de la muerte y nos bendice. Y finalmente cumple el proyecto en nosotros, que es santificarnos, hacernos imagen misma de su Hijo Jesús. El propósito de Satanás es destruir todo eso. Él quiere destruir todo eso que Dios quiere construir. Y su meta específica es robar, matar y destruir. Esa es la meta del enemigo de Dios, aunque a veces se muestre tan bondadoso. Es importante notar que primero roba. ¿Qué es lo primero que hace el enemigo de Dios? Roba. Pero ¿qué es aquello que nos roba? ¿Qué es lo que nos roba el enemigo de Dios? Porque es que dice que el enemigo vino a robar. ¿Y qué es lo que nos roba? Si ya vimos que no nos roba el dinero, no nos roba las posesiones, no nos roba. ¿Qué será lo que nos roba? La paz, la salud. Mire, Él quiere robarnos principalmente lo más valioso de nuestra vida, la fe en Dios. Lo primero que Él quiere robarnos es la fe. Él quiere apartar la mirada nuestra de Dios. Y si para ello Él puede darle a una vela el poder de hacerte el crucecito, o a un cuarzo, o a una penca sábila, o a un medium, o a un espiritista, o a un horóscopo. Él hace todo lo que sea posible, porque ¿qué es lo más valioso para Él, para nosotros? Lo que Dios sabe que es más valioso, la fe en Dios. Y todo aquello que nos aparte de la fe en Dios es lo que Él pretende hacer. Él quiere robarnos la fe. Ay, a tú si te la dejas robar. Pero Él quiere robarte principalmente la fe. Asimismo quiere robarnos el gozo. Mire que esto va en contravía del fruto del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Alegría, amor, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y mire lo que nos quiere robar Satanás. Quiere robarnos el gozo, la paz. Todas dos vienen del Espíritu. La salvación. Quiere robarnos el futuro de nuestros hijos incluso. El vínculo de nuestro matrimonio, el amor en nuestro corazón, la armonía con nuestros semejantes, nuestro llamado en el reino de Dios, nuestro ministerio, nuestro crecimiento espiritual y nuestra consagración. Eso sí lo quiere robar Satanás, pero empieza robando tu fe, apartando tus ojos de Dios. Él no le importa en qué creas finalmente. Si tú crees que un papel tiene poder, le da poder al papel. Y si tú crees que es un palito, le da poder al palito. Y si crees que es una piedra, le da poder a la piedra. Lo único que le interesa a él es apartar tu mirada de Dios. Y enseguida lo vamos a leer, porque eso no son palabras mías. Una vez que lo ha logrado, o sea, que ha quitado nuestra mirada de Dios, entramos en un desequilibrio emocional. Busca segunda Corintios 4:4. Una vez que lo ha logrado, entramos en un desequilibrio emocional, mental y físico. De modo que la muerte espiritual se apodera de nosotros. Obedecemos a la carne y cometemos toda clase de pecado. Cuando ya nos separó de Dios, quitó la mirada nuestra de Dios y nos puso a mirar al gato llamador para nuestros negocios, a los cuarzos, a las pencas, a los escapularios, a los horóscopos, a las medallitas y a todas esas cosas en las que nosotros ponemos nuestra fe y no en Dios, porque Él es capaz de darle poder a cualquier artículo. ¿Ya? Apenas aparta nuestra mirada de Dios, una vez logrado eso, nosotros entramos en un desequilibrio emocional y mental y físico. Y la muerte espiritual se apoderó de nosotros en este momento y obedecemos a la carne, como está esta foto, ¿cierto? Y cometemos toda clase de pecados. Lee 2 Corintios 4:4. Pues, como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento, para que no vean la brillante luz del Evangelio de Cristo glorioso, imagen viva de Dios. ¿Cómo les parece? Como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento para que no vean. O sea, quitando la mirada de Dios. Para que no puedan ver la resplandeciente luz del Evangelio de Jesucristo, el único, el verdadero, el único Dios. Entonces, quite la mirada de ahí. Es lo único que me interesa. No mire más a ese señor. ¿Ya? Hay alguien que tiene el micrófono abierto para que lo revisen y me colaboren, por favor, que acuerden que esta es una grabación. Entonces, si no nos arrepentimos y nos volvemos a Dios en busca de su rescate, comienza la destrucción final. Divorcios, hijos en malos pasos, enfermedad. Todas esas son consecuencias del pecado. Enemistad con familiares y amigos, aislamiento,
desórdenes mentales y una vida completamente miserable y sin esperanza. Si no volvemos nuestra mirada a Dios, si no nos arrepentimos de todas esas prácticas, como lo hablamos con sacar la levadura de nuestro cuerpo y hacer ese examen de conciencia y arrepentirnos de verdad, si no nos arrepentimos a volver nuestra mirada al único y verdadero Dios, todas estas cosas se presentan en nuestra vida y seguimos en ese círculo. Y lo más tremendo es que a veces, incluso yendo a misa, buscando a Dios, yendo a grupos de oración, leyendo la Biblia, pero si estamos todavía en ese tipo de prácticas, Él nos deja hacer todo eso, porque Él dice, religiosos, siguen creyendo en Dios y en esto otro, bacano para mí. Yo los dejo, que vayan a orar, que hagan lo que les parece bonito, finalmente siguen siendo míos. La culpa de la humanidad. Vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 1. No, yo aquí está. Y dice Romanos 1:21. Sin embargo, aunque lo sabían muy bien, o sea, sabíamos muy bien que debíamos tener la mirada en Jesús, no quisieron ni adorar a Dios ni darle gracias. Al contrario, se pusieron a concebir ideas estúpidas. Me gusta como lo dice esta versión de la Nueva Versión Internacional. Me parece espectacular. Que nos trate con fuerza. Y en consecuencia, sus necios entendimientos se oscurecieron. Al creerse sabios, se volvieron aún más necios. Ojo con esto. Luego representaron la gloria de Dios inmortal con imágenes de pájaros, animales que andan en cuatro patas, reptiles, simples humanos mortales. Yo le colocaría aquí astros, velas, ángeles, cuarzos, imágenes, medallitas, etcétera, etcétera. Empezaron a representar la gloria de Dios que es inmortal con imágenes de la tierra y a darle gloria a esas imágenes. Y mire lo que dice en el versículo 25. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó. Cuando usted cree en todas esas artimañas y en todas esas cosas que le van a dar bendición, y si yo no cargo esto, entonces no voy a tener suerte. Si yo no cargo esta medallita, esta estampita, esta cosita, no me protege. Usted le está dando valor a las cosas que Dios creó, pero no al creador mismo, a quien es digno de eterna alabanza. Amén. No son las cosas, es el que hizo las cosas. Los astros no rigen mi vida por el momento en que estaban colocados cuando yo nací, sino el que hizo los astros es el que rige mi vida, por eso lo llamo Dios, y a Él está mi mirada, no a los astros, etcétera, etcétera. Podríamos quedarnos aquí hablando de todos esos artilugios. Aquí lo declara Pablo en Romanos, cuando hay alguien que tiene el micrófono abierto. Si alguien ve quién es, escríbale por el interno para que me colabore, por favor. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Muy claro el texto, que no son palabras mías. Ahora, el que tenga alguna duda con ese texto, antes de sacar alguna conclusión que de pronto no entendió, me escribe que con mucho amor de verdad se lo aclaro y lo llevo a más textos que hablan del tema. Si tu matrimonio está en crisis, si tus hijos no se han vuelto imposibles, si en tu familia hay pleitos y divisiones, si tus emociones, reacciones, acciones están fuera de los límites normales, si sientes que el mundo se ha vuelto contra ti y todo se ha salido de control, detente, haz una pausa, tómalo en serio y darte cuenta que el enemigo ya te ha robado muchas cosas. Todo eso ha pasado porque el enemigo ha entrado a tu casa, a tu vida, a tu entorno y te ha robado un montón de cosas. Y tú se lo has permitido por ignorancia, quizás, porque la palabra de Dios dice, mi pueblo ha pecado por falta de conocimiento. Pero ahora que estás conociendo, tienes las herramientas necesarias para renunciar a todas esas cosas, pedirle perdón a Dios y seguir tu mirada firme solo en Él. Alguien tiene que poner un alto y ese alguien eres tú. Pelea la buena batalla de la fe y levántate en oración contra el maligno. Levántate y dile, ya mis hijos le pertenecen a Dios. Mi familia la reclamo para Dios. Mi paz, mi alegría, mi gozo.
porque tengo mis ojos puestos en el único y verdadero Señor. O sea, tienes que pelear la batalla en oración y ruego, como lo dice Filipenses 4, 6 al 7. Anótenlo y ahorita lo leen en la casa. Filipenses 4 del 6 al 7. Ahorita lo leen en sus casas. Dios es tu aliado. Él te respaldará y peleará por ti. Si permaneces junto a Él y le pides ayuda, lo leímos ahora, ríndete a Él, renuncia a tu carne y sigue al Espíritu. Renuncia a tu carne y sigue al Espíritu. Dios te hará recuperar todo lo que Satanás te ha robado y ha empezado a matar en ti. No permitas que destruya ningún área de tu vida. Tienes un aliado. Permanece en Él y pídele ayuda a Él. Permanecer y pedir, les dije ahorita. Tu vida le pertenece a quien te creó. Y es la fe lo único que Él te pide. Romanos 1:17 dice que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Lo único que Dios te pide es que tengas fe. En Él. No en las cosas que lo representan a Él. No en las cosas que el hombre hizo para representarlo a Él. No. Cree en Él. Y menos en ídolos y en otras cosas que ni siquiera lo representan a Él, sino que el hombre creó por su falta de conocimiento y de fe en Él. Y el enemigo se lo presentó. Y de hecho les dio poder y de hecho funcionan. Pero el final es terrible. Lean el Salmo 73. Levántate y lucha con todo tu corazón de rodillas. Dios te devolverá la paz, el gozo, tu familia, tu matrimonio, tu ministerio y mucho, mucho más. Puesta la mirada en Jesús, autor y consumador de la fe, dice la palabra de Dios. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿A dónde tienes que tener tu mirada? ¿En qué lugar tienes que tener tu mirada? ¿A quién tienes que mirar? ¿A las cosas o al Creador? ¿A las cosas o al Creador? ¿A quién tienes que poner tu mirada? Hebreos 12, 1 al 2, por favor. ¿A quién tienes que poner tu mirada? ¿En dónde debes tener puesta tu mirada? ¿En las cosas o el Creador? 12, 1. Léelo. 1 y 2. Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe. ¿Ya? Y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esta muerte. Ahora, ¿dónde tenemos que tener puesta nuestra mirada? Aquí lo dice, puesta nuestros ojos, nuestra mirada en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, no en las cosas. Sigamos. Resulta que algunas de las personas parece que desfallecen y juegan a morir cuando el diablo viene y toma sus posesiones. No, es que yo estoy destruido, yo no tengo esperanzas, Dios no me oye. Y es que el enemigo de Dios pone desaliento, desánimo, desgano. Tú no puedes, no vas a salir de esta, no hay posibilidad. Eso lo pone el enemigo de Dios en tu mente, porque tú eres un hijo de Dios. Como lo escuchamos en una canción, el diablo es un mentiroso, él quiere hacernos creer que somos nadie cuando él bien sabe que somos hijos de un gran rey. Levanta ya tus manos porque la victoria nuestra es. El diablo está vencido y la obra hecha está. Gloria a Dios, porque en medio de tus problemas, gloria a Dios. Ahora lo cantábamos, ¿cierto? Él quiere hacernos creer que somos nadie. Y mete ese tipo de pensamientos en nuestra vida, con situaciones, con actos, con cuestiones, y nos va apabullando. Ahora, yo le garantizo que si un ladrón tratara de entrar en su casa y tomar sus posesiones, usted no se sentaría y diría, tome esto también, vea, usted por qué no buscó por allí, ahí hay una cajita escondida que tiene unas joyas. No, usted se levantaría y tomaría lo que es suyo.
Usted pelearía, haría todo lo posible por rescatar lo que es suyo. Miren algo bien importante. Dios puso a un hombre en el jardín para que lo acompañara. Dios puso al hombre, ¿cierto? No solamente el hombre perdió algo cuando desobedeció a Dios, sino que Dios perdió algo cuando Adán y Eva pecaron. No solamente perdió el hombre, Dios también perdió. ¿Qué perdió el hombre? Lo que había creado con tanto amor. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué Dios redimió al hombre? ¿Y por qué simplemente no lo dejó ir? Pues lo hice, le di todo esto y no me quiso caso, pues problema de él. Porque Dios lo redimió, porque Dios hizo todo este proyecto tan bonito de salvación. Por una sola cosa, mire, el Salmo 24:1 dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que lo habitan. O sea, todo lo que está en el mundo y los que habitan el mundo son de Dios. Entonces, como el diablo le robó a Dios su creación, que es el hombre, lo engañó y se lo robó, se lo llevó, Dios no iba a permitir que le robaran lo que es de él, porque es que el hombre es de Dios, y como no lo permite, entonces Dios no dejó ir lo que le pertenece. Es que el hombre es mío, ¿por qué voy a dejar que me lo robe? Si yo lo creé. Por eso Dios hizo todo ese plan perfecto de salvación. Por eso ni simplemente no lo dejó ir. Por eso Dios redimió al hombre, hizo este plan de salvación a través de su Hijo Jesucristo, porque le pertenecemos. El Salmo 100 dice, somos ovejas de su prado, somos su pueblo, somos de él. Él nos hizo y no nosotros mismos. Sí, impresionante, el Salmo 100, léanlo. Ahora, Dios dice, yo pongo mis palabras en tus labios, hoy te doy plena autoridad. Ojo pues, eso está en Jeremías 1:4-10, solamente les va a leer la primera parte. Hoy te doy plena autoridad, Dios nos da autoridad sobre reinos y naciones para arrancar y derribar, para destruir y demoler y para también construir y plantar. Tú vas a reclamar lo que es tuyo. Tienes potestad sobre reinos y naciones para arrancar, para derribar todas aquellas murallas, todos aquellos muros, para romper todas aquellas cadenas que te atan, para destruir, pero también para construir con lo que te voy a dar y para plantar una nueva vida. Quizás has perdido las relaciones con los miembros de tu familia. Tal vez has perdido tu hambre de Dios, ese primer amor. Obviamente, esas son necesidades que deben ser restauradas. Jeremías 1:4-10, si lo está leyendo. Listo. Ahora, Dios te dice hoy, vas a recuperar lo perdido. Dios te dice hoy, vas a recuperar lo perdido. Ahora es el tiempo de levantarnos y recuperar lo que has perdido por causa del diablo. Tu gozo, tu paz, tu amor, tu fuerza, tu integridad, tu dignidad, la salud, tu hogar, tu matrimonio, tu familia y otras cosas que has perdido. Porque aunque no te des cuenta, has perdido muchas cosas que Dios te quiso dar y las has perdido por desobediencia, por falta de conocimiento, por imprudencia, por el pecado, lógicamente, porque te has dejado engañar. Pero Dios quiere restaurar todo y es el tiempo de levantarnos y recuperar lo que has perdido por causa del pecado y del diablo. Dios te dice hoy, vas a recuperar lo perdido, lo vas a recuperar. Zarandeados como el trigo, y aquí quiero, ¿quién nos reclama? O sea, el hombre es de Dios. El hombre le pertenece a Dios. Cuando digo hombre me estoy refiriendo, y gracias a Dios nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, no estamos metidos en esos cuentos de ideología de género y todo. Sabemos que cuando estamos hablando de hombre, estamos hablando de la humanidad. Listo, hombres y mujeres. ¿Quién nos reclama? Si le pertenecemos a Dios, pues Dios no nos va a reclamar porque somos de Dios. Pero si hay alguien que nos reclama, mire, Lucas 22:31 dice, Simón, Simón, o sea, Pedro, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. El diablo quiere zarandearnos. El diablo quiere estremecernos. Deme permiso. Usted no es que está tan seguro de ellos, pues. El diablo quiere zarandearnos. Siempre ha querido zarandearnos como al trigo, dispersarnos, arrancar lo que Dios nos sembró en nosotros. Ese es el enemigo de Dios que nos reclama día tras día. ¿Y sabe qué? No descansa. Él no va detrás de los que están apartados de Dios. ¿Para qué?
¿Yo para qué voy a ir a reclamar o a buscar lo que es mío? Entonces, las personas que no creen en Dios, las personas que viven en los vicios, en las situaciones, las que vienen adorando esos ídolos, ¿cómo se llama eso? La- los, Falso. esas, sí, esas falsas artículos, pues, eso tiene un nombre, fetichismo y todas esas cosas, sabe que están fuera de los propósitos de Dios para que va a ir a reclamarlos si son de él. Jesús lo dijo en Juan 8:44, búscalo. Dice, el padre de ustedes es el diablo. O sea, Jesús no tuvo pelos en la lengua, como le decimos vulgarmente, para decirle a los israelitas que estaban apartados de él, que ellos sí tenían un padre, pero que él no era Dios. Que el Padre Dios tenía unas directrices, unos lineamientos, y ellos no seguían esos lineamientos. Y si tú no sigues los lineamientos, los mandatos, los estatutos, la palabra de Dios, tú no eres de Dios. Dios no es tu Padre. Tu Padre es otro. Lee, creo, por ahí desde el 40, Atrás. un poquitico. Si de veras Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo vengo de Dios y aquí estoy. No he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me ha enviado. Porque no pueden ustedes entender, ¿por qué no pueden entender ustedes mi mensaje? Pues simplemente porque no pueden escuchar mi palabra. El padre de ustedes es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, porque es un mentiroso y es el padre de la mentira. Hasta ahí. Es el padre de la mentira. ¿Y quién está hablando ahí? Jesús. Jesús está hablando. Es que el Padre mío, Jesucristo está hablando. Ustedes no creen en mi papá, porque ustedes no viven de acuerdo a los preceptos y estatutos de mi papá. Lean todo el capítulo 8 de Juan, para que vean cuando dice, y conocerán la verdad, esta verdad que se le está presentando, y la verdad los hará libres. La verdad que libera es la verdad que nos dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pero como ustedes siguen creyendo en tantas cosas, el padre de ustedes no es mi papá, no, el padre de ustedes es el diablo. Es un mentiroso, un engañador, y los viene engañando hace rato y no se han dado cuenta. Y ustedes lo siguen. Y dicen creer en mi padre y el muerto de la R porque dicen, bueno, bacano que al menos ni siquiera se han dado cuenta cuál es la paternidad que tienen, porque no es el papá de Dios. Soy yo el dueño, el padre de ellos, pero bueno, ellos ni siquiera lo saben. Porque es que como esperamos ver al diablo con cachos, con cola y monstruoso, y se nos presenta de una manera tan diferente, lleno de bondad, lleno de regalos, a eso no estorba, pero nos aleja de Dios, como lo leímos ahorita en Romanos, ¿cierto? Muy bien. El enemigo no descansa. Ojo, tú duermes, tú descansas, tú no oras, tú no buscas de Dios. Cuando más te acuerdas en 1 o 2 días a la semana de buscar de Dios. O cuando tienes problemas. Pero el enemigo de Dios no descansa. Para nada descansa. ¿Quién nos ataca? Es que él no descansa. Mire lo que dice primera de Pedro 5:8. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Él no descansa. Está ahí pendiente. Va por aquí, este tan cristiano, lee la Biblia, ora y ayuna. Uy, pero le di una debilidad. Cree en el poder de las velas. Por ahí me le metí, fue madre. Voy a devorarlo por ahí, lo voy a pegar una enredada que él va a creer que está con Dios, pero no está con Dios. Pero yo lo voy a dejar que crea que está con Dios. Este cree en Dios, pero está con esta otra cosa. Tan bacano para mí. Voy a ir a derogar. No le dé papacho. Porque él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y recuerden que él no vino sino a robar, a matar y a destruir. Él no vino a nada más. O no necesariamente siempre también distrayéndome con esos fetiches, sino haciéndome sentir que mis actos no son pecado. Ajá. Entonces, como el amigo que, pues el amigo no, la persona que conocimos que estaba en la cárcel y nos
pues y estuvimos orando mucho por esta persona que la esposa decía que era inocente, Ah, cuando sí. estábamos en Bogotá, Sí, sí, sí. y él, pues en mucha constante oración, porque el hombre era inocente, y algún día que nos sentamos con ella a conversar de la situación, y dijo, no, es que él sí tiene su negocio de, pues, de droga, y él es distribuidor, pero él no va y les mete la droga en la Él no es boca. malo. Él no es malo, él es un hombre muy bueno, él da muchos mercados, él hay a señoras que les paga el arriendo, él no está haciendo nada malo. Los malos son los que la compran y la consumen, pero él ni siquiera vicios tiene. Entonces, ese concepto de que es bueno el que está haciendo lo malo y me convence el enemigo, Eso lo hace el y enemigo. esta mujer lo decía con una convicción de que su esposo era bueno y era inocente, y la manera que ella nos lo presentaba era santo y no quiso aceptar que él estaba haciendo algo malo. Entonces esa también es la posición del demonio para que nosotros creamos que lo que se está haciendo está bien. Es que acaso lo está haciendo por maldad, mire cómo ayuda a personas. Amén. ¿Con quién es la lucha? Recordemos que nuestra lucha no es contra seres humanos. Cuando una persona te ataca, qué tristeza, no es la persona, es lo que hay en la persona. Cuando tienes problemas con tus hijos, con tu economía, con tu salud, no, esas son las circunstancias pero eso no es lo que te está atacando, porque tu lucha no es con seres humanos, ni siquiera contigo mismo. Tu lucha es contra el mal. Y el mal se vence con el bien. Y si no estás en amistad con el bien, si no permaneces, como lo decía ahora, y si no pides y clamas al bien, tu lucha será perdida. Mire lo que dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, contra espíritus malignos de lugares celestiales. O sea, nuestra lucha no es contra personas. Es que los que manejan la prostitución son personas que están llenos de espíritus de laxivia, manipulados y manejados. Los que manejan toda la cuestión esotérica, puros espíritus de adivinación, del oscuro, de las prácticas oscuras, los gobernadores del mundo, de las tinieblas, el sicariato, todo eso. La lucha de nosotros no es contra seres humanos. Se los digo, yo no llevo 2 años y no le estoy chicaneando. Llevo más de 27 años en los caminos de Dios y hice un retiro en el año, y yo no conocía a Rudy cuando eso, pero pues hay muchas personas que conocen de la situación. En el año 2001 creo que fue, con algunos reinsertados de las autodefensas que se volvieron a Cristo, hicimos un retiro con algunos hombres de eso, y nos contaban cómo utilizar esas motosierras, cómo descuartizar a las personas, y cuando orábamos por ellos, cómo se desfiguraba su rostro y decía, no, él es mío. Situaciones horribles, donde usted veía en el rostro de estas personas prácticamente espíritus inmundos que los poseían, y ese problema para que esas personas quedaran libres. Y todas esas cosas que le ha tocado a uno vivir en este mundo espiritual, uno sabe que hay fuerzas espirituales que dominan a todas estas personas que hacen el mal. Nuestra lucha no es contra seres humanos, es contra las huestes de Satanás que nos quieren destruir. Y no vamos muy lejos. No, muy graciosito. Nosotros, por ejemplo, estamos mirando a esas personas, pero ¿cuántas veces nosotros en nuestra propia casa, en nuestra propia familia, con la pareja, con los hijos, con los padres, con los hermanos, vivimos guerras, discordias, división, conflicto constantemente? Ese conflicto es lo que el enemigo busca también para destruir esa familia. Total. Y entonces, ¿cuántas veces decimos, es que esta persona es así? Y muchas veces está siendo utilizado por el enemigo, porque él a quien ataca, al que está más débil, claro. Pero más débil ¿en qué? Más débil en la fe, el que menos busca o el que menos tiene. Por eso tenemos que fortalecer mucho esa relación y no culpar a veces a la persona, sino al orar por la persona para que el Señor la fortalezca. Amén. Ahora, ¿qué reclamar y cómo? Aquí vamos a aprender toda una situación, desde el éxodo de Moisés, de cómo
recuperar lo que el enemigo nos robó. Después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron, esto dice el Señor Dios de Israel, deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Recuerde que para los que ya vienen en un tiempo creciendo, si hacemos una analogía del Antiguo Testamento con el Nuevo, Egipto representa el pecado, ¿cierto? Y Faraón quien gobierna en el pecado, ya. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, ¿ya? Y el que no los quería dejar salir era Faraón. Pongamos a Faraón como el maligno, el que gobierna la hueste del pecado, ¿cierto? Y Dios manda a un caudillo que se llama Moisés a rescatar al pueblo de Israel de Egipto, de las garras del pecado. Pero el pecado no los quiere dejar salir, el enemigo de Dios no los quiere soltar. Y Moisés va de parte de Dios y le dice, yo te ordeno, no es mía, te reclamo que dejes salir a mi pueblo para celebrarle un festival a Dios en honor a él en el desierto. Reclamó en el nombre de Dios. Ahora el faraón no le iba a hacer caso. ¿Y por qué? Porque usted me lo dice. No. Pero entonces, cuando yo voy con todo el poder de Dios, con la cobertura de Dios, con la ayuda de Dios, porque me rindo a Él, porque pertenezco a Él, porque le clamo a Él, entonces cuando yo tengo todo eso, puedo ir a reclamar lo que es mío y a reclamar la libertad, no solamente mía, sino de mi familia y de todo mi ser, de todo lo que yo represento. Pero el pecado, el enemigo de Dios, va a tener resistencia y terquedad. No te va a dejar ir tan fácil. Le perteneces por años. Le pertenece tu familia, le pertenece tu paz, tu tranquilidad, tu fe. Él no lo va a soltar tan fácil. Y entonces va a tener resistencia y terquedad. Entonces, al principio parece que se diera y uno dice, uy, le gané la batalla. Pero él sigue detrás. Y dice, no, este no es tan consistente, tan permanente, tan, ¿cómo se dice cuando una persona? Constante. Tan constante. Este no tiene tanta constancia. Le falta constancia. Entonces, él va detrás, esperando que usted se rinda. Entonces va soltando de a poquito, pero vuelve a jalar. Y eso hacía el faraón. Le decía, sin embargo, el corazón del faraón seguía endurecido, continuó negándose a escuchar, tal como el Señor había dicho. No, él le va a decir que sí, pero seguirá endurecido y no lo va a dejar salir. Y todos conocemos que le mandaba una plaga y decía, bueno, ahora sí, pues lo voy a dejar ir. Pero después volvía y le decía, no lo voy a dejar ir. Y así se mantuvo el faraón, porque el enemigo de Dios y el pecado y todo lo que te tiene envuelto, tiene resistencia a que te liberes de ahí, a que te vuelvas a Dios. Ahora, para poder llevar a cabo esta empresa de recuperar lo que me robó el pecado, de liberarme, de soltarme de las garras del maligno, debo creer y obedecer. O sea, primero que todo tengo que tener la fe firme, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y obedecer lo que Dios me dice como Él me lo dice, no a mi manera. Cuando yo creo y obedezco, estoy derrotando totalmente a Egipto, es decir, al maligno, al pecado. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ahora verás lo que haré al faraón. Cuando él sienta el peso de mi mano fuerte, dejará salir al pueblo. De hecho, él mismo los echará de su tierra. Yo voy a hacer todo, Moisés, tranquilo, yo voy a estar contigo. Voy a hacer algo que él no va a ser capaz de resistir. Y va a llegar el momento en que ni siquiera le vas a tener que pedir permiso, sino que te va a decir, váyase, 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 suélteme. O sea, es tan fuerte el poder de Dios que el enemigo a lo último no le tienes que decir suéltame, sino váyase, hermano. Usted me estorba para mis planes. Cuando levante mi mano poderosa y saque a los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que Moisés y Aarón hicieron tal y como el Señor les mandó. Creyeron y obedecieron. Le creyeron esta promesa a Dios. ¿Y qué hicieron en el capítulo 7, versículo 6?
hicieron tal y como el Señor les mandó. O sea que no solamente creyeron, sino que obedecieron. Hay que creer a la promesa. Y por eso Moisés insistía, muy a pesar de lo que le podía hacer el faraón, muy a pesar de lo que le podía pasar a él y a su hermano Aarón, le creyeron a Dios. Y además de que le creyeron, obedecieron a Dios en todo lo que él les dijo que hicieran. Y cada momento Dios les decía, hagan esto y esto, de tal y tal manera. Ustedes lean Éxodo desde el capítulo 5 hasta el capítulo 12 para que vea todo ese Éxodo y se dé cuenta cómo hizo Moisés. Y cada palabra que Dios le lanzaba a Moisés la obedecía. Y la hacía conforme a lo que Dios le decía, nunca la cambió. Inclusive por encima de las críticas de sus allegados. Ojo con esto, el maligno es mentiroso. Ahorita lo leía Rudy, padre de la mentira, pero además engaña. Es mentiroso y engaña. En Éxodo 7:10 dice, entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón tiró su vara al suelo delante del faraón y de sus funcionarios y la vara se convirtió en una serpiente. Y ellos dijeron, bueno, con este acto poderoso vamos a descrestar al faraón. Pero el enemigo de Dios es tan grande que también hace prodigios. Entonces el faraón llama a sus sabios y sus hechiceros y los magos egipcios hicieron lo mismo con sus artes mágicas. Tiraron sus varas al suelo y las varas también se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. El enemigo de Dios también hace cosas sobrenaturales, porque es mentiroso y engaña. Y le terminamos creyendo. Por eso terminamos creyendo en todas estas prácticas, porque a veces incluso funcionan. Porque él fue capaz de poner las serpientes a través de las varas de sus allegados, convertirlas también en serpiente las varas, así como Aarón y Moisés convirtieron la vara del báculo de Moisés en una serpiente por obra de Dios. Esto las volvieron en serpientes por obra del diablo. El mismo milagro, el mismo acontecimiento sobrenatural, uno hecho por Dios, hecho por el enemigo de Dios. Él engaña. Y algunos nos dejamos arrastrar por los engaños, nos maravillamos de las cosas. Y es que funciona. Ayer estuve en un alfa y les decía, hablando del Espíritu Santo y los dones, y entonces les dije que era el don de sanación. Y una pobre señora toda confundida dice, ay, sí, eso es verdad, el don de sanación. Aquí al frente de mi casa hay unas personas con este señor doctor Gregorio Hernández y hay 3 sanadores y que no sé qué y no sé qué. Yo decía, el enemigo de Dios es muy sabio. Y eso funciona. Y eso funciona, que es lo más tremendo, pero eso no es de Dios. Pero el enemigo, el diablo viene funcionando así desde hace muchos siglos. Desde antes de que tú existieras, viene engañando, viene enredando, mentiroso y engañador. Pero cuando el faraón vio que había alivio, cuando vio que, pues esto no es tan grande, yo también puedo hacerlo, se puso terco y se negó a escuchar a Moisés y Aarón, tal como el Señor había dicho. Seguía sin quererlos dejar salir. Aquí hay una cosa tremenda del maligno. Bueno. Oren pues, vayan, oren. Pero no se vayan muy lejos, sigan conmigo. El enemigo de Dios. ¿Usted cree que el enemigo de Dios le importa que nosotros oremos? Vayan, oren, hagan ayuno, vayan a la vigilia, vayan a la misa, oren. Pero eso sí, sigan conmigo, pero vayan a orar. Vayan a sus cultos, a sus misas, a sus cosas, sigan orando, pero no se aparten de mí. No me suelten. Yo les sigo protegiendo, les sigo ayudando. Sigan confiando en mí, yo les sigo dando. Oren pues. Mire lo que pasó. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, de acuerdo, vayan y ofrezcan sacrificio a su Dios, pero háganlo aquí adentro del reino. Está bien, pueden ir, contestó el faraón, los dejaré ir al desierto para ofrecer sacrificio al Señor su Dios, pero no se alejen demasiado, no se alejen demasiado. O sea, vayan, oren, pero no se me alejen, apúrense y oren por mí inclusive. Ay, oren por mí, dile a Dios que el que les está ayudando, oren por mí para que yo pueda seguir haciendo esta labor, sí, inclusive por mí, pero no se alejen, no se alejen, no se vayan de mí. Y Satanás hace todas esas cosas. Y muchas personas convencidas de que están en los caminos de Dios,
con un montón de prácticas que no son de Dios. Y el Satanás dice, bueno, ellos van y oran y hacen esas cosas, pero no. Ahí siguen conmigo. Vayan, oren pues, pero sigan conmigo. Se muestra bondadoso, pero no cumple. ¡Ja! Entonces el faraón enseguida mandó llamar a Moisés y a Aarón. Esta vez he pecado, lo reconozco. Soy tan malo. Ay, ¿por qué me descubrieron? Confesó, el Señor es el justo y mi pueblo y yo estamos equivocados, dijo el faraón. Como tenía el corazón endurecido, el faraón se negó a dejar salir al pueblo tal como el Señor había dicho a Moisés. Aquí se mostró bondadoso y dijo, los voy a dejar salir, pues tienen toda la razón, Moisés. Quíteme esa plaga que me está matando, mire esos bichos, esas enfermedades, quíteme todo eso, ya lo entendí, nosotros estamos equivocados, Moisés. Dígale a su Dios que tenga misericordia y nos quite todo eso. Y cuando ya desapareció todo eso, oigan a este que lo va a dejar salir. Él se muestra bondadoso y te va soltando, te va llevando, te va haciendo creer que eres libre, pero sigue ahí, en tu corazón, en tus cosas, en tus prácticas, en tu falta de fe, en mi falta de fe, en mi deleite en el pecado, en las áreas que no le he entregado a Dios. Ahí sigue obrando. Me suelta. Al último acepta soltar al pueblo de Israel. Dice, listo muchachos, los voy a soltar. Pero no quiere soltar a mi familia. Él me suelta a mí, pero se queda con mi familia. Él me suelta a mí, pero se queda con mi familia. Mire lo que dice. Entonces hicieron volver a Moisés y a Aarón ante el faraón. Está bien, les dijo, vayan a adorar al Señor su Dios, pero exactamente, ¿quiénes irán con ustedes? O sea, ¿con quiénes van a ir a adorarle? Iremos todos, contestó Moisés, jóvenes y mayores, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros rebaños, nuestras manadas, debemos unirnos todos para celebrar un festival al Señor. El faraón replicó, verdaderamente necesitarán que el Señor esté con ustedes si dejo que se lleven a sus hijos pequeños. Me doy cuenta de que tienen malas intenciones. A ver, ustedes quieren ir a adorar a Dios, entonces hagamos una cosa, jamás. Solo los hombres pueden ir a adorar al Señor, ya que eso es lo que pidieron. Entonces el faraón los echó del palacio. Váyanse ustedes, pero déjenme su familia. Yo los suelto a ustedes, pero me quedo con sus familias. Y no, cuando un hombre de Dios está reclamando lo que el enemigo le robó, no solamente reclama lo de él, reclama a su familia. No, es que son mis hijos, es mi familia, son mis hermanos. Es que estoy reclamando que me sueltes todo lo que me robaste y me robaste a mi familia. Me robaste mis hijos, me robaste mi esposa, me robaste mi mamá, me robaste a mi papá, me robaste a mis hermanos, a mis sobrinos. No, es que todo lo tienes que dejar libre. No es a mí solamente. No, vaya si usted puede. Bueno, yo lo suelto a usted. Yo sigo con sus hijos, con sus padres, con su familia. Yo sigo con ellos. Lo va a soltar a usted. Usted es muy insistente. Qué drago tan cansón. Se lo ganó. Vaya después. Tengo muchos otros. Y de hecho su familia. Así le dijo el faraón a Moisés. Yo lo suelto a usted, pero déjeme a sus hijos. Ahora llega el momento en que se ve tan acosado que suelta a mi familia, pero no mis pertenencias. Yo te voy a soltar a ti, suelto a tus hijos, pero déjeme sus cosas. Porque sabe que si le dejamos las pertenencias, vamos a quedar en ruina y después él nos va a ofrecer cosas. Entonces nos quita las pertenencias. Mire, finalmente el faraón llamó a Moisés y le dijo, vayan a adorar al Señor, pero dejen aquí sus rebaños y sus manadas. Sin embargo, pueden llevarse a sus hijos pequeños, o sea, llévense su familia, pero déjenme en el ganado, déjenme las pertenencias de ustedes. Yo los voy a soltar, llévese pues su familia, llévese su vida, pero déjeme las cosas que ha ganado. De ninguna manera, respondió Moisés, tú debes proveernos de animales para los sacrificios y las ofrendas que presentamos al Señor nuestro Dios. Moisés no se fue con migajitas. Moisés, hasta que no logró recuperar todo lo que había perdido el pueblo de Israel, no se fue. Es hasta que te entregue todo lo que has perdido que no vas a cesar de interceder, de orar, de batallar ante el enemigo de Dios. ¿Cómo reclama un hijo de Dios? Mire, esa noche el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo a gritos, lárguense, váyanse, déjenme en paz a mi pueblo, les ordenó. Y llévense a todos los demás israelitas con ustedes, vayan y adoren al Señor como han pedido. Sí, váyanse, llévense sus hijos, llévense en todo el mundo, llévense sus pertenencias, sus vacas, sus novillos, llévense todo, no los quiero volver a ver. Y Dios le había prometido a Moisés desde antes, ustedes no se van a ir porque él los deje ir. Él inclusive los va a echar.
no se va a aguantar. Llévense sus rebaños y sus manadas, como dijeron, y márchense ya, váyanse, pero bendíganme al salir. Sin embargo, el Hijo de Dios no se conforma con lo que, no es que, a ver, Faraón, es que fueron muchos años de esclavos. No solamente nos vamos a llevar lo que tenemos ahora, sino que nos tienes que dar más. ¿Por qué? Porque es que nos robaste durante muchos años muchas cosas. Y yo necesito que sueltes todo, mis finanzas, mi alegría, mi paz, mi tranquilidad, la armonía con todo lo tienes que soltar. Los israelitas hicieron lo que Moisés les había indicado. Pidieron a los egipcios ropas y objetos de plata y de oro. O sea, no solamente lo que era de ellos, sino que despojaron a los egipcios, como dice aquí. Y el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y dieron al pueblo de Israel todo lo que le pidió. Así despojaron a los egipcios de sus riquezas. O sea, no solamente le soltó a la familia, le soltó sus pertenencias, sino que inclusive tuvo que darles más de lo que ellos tenían para poder soltarlos. Así reclamamos lo que el enemigo nos quitó, con firmeza, sabiendo que vamos de parte de Dios, en oración, batallando todas las noches en oración, con ayuno, con intercesión, pero permaneciendo en Dios. Ojo, permaneciendo en Dios, puesto los ojos en Jesús, porque nada haces reclamar las cosas al enemigo estando en los caminos del enemigo. Pues, ¿para qué le vas a reclamar si él sabe que estás con él? Va a bailar contigo como bailó con el pueblo de Israel, te suelta raticos y vuelve y te atrae, te suelta y te atrae. No, tienes que ser firme y debes tener radicalidad, debes ser radical. Dios restaura y levanta. Ahora les colocaba una canción y con esto termino, con esta bella enseñanza. Les quiero contar algo. El rey David fue ungido como rey de Israel cuando era un niño por el profeta Samuel. Pero él no empezó a ejercer el reinado ahí, porque él respetaba la autoridad de Saúl. Además, amaba a su hijo Jonatán. Dice que el corazón de David se fundió con el corazón de Jonatán y eran prácticamente como hermanos. Se amaban mucho porque David iba mucho al palacio a tocarle el arpa al rey Saúl y lo querían mucho. Y entonces, cuando Saúl se dio cuenta que David tenía la gracia de Dios y que podía ser rey, intentó matarlo y todas esas cosas, pero David nunca se levantó contra Saúl. Incluso en un momento lo tuvo ahí a tiro de escopeta para matarlo y lo podía haber hecho, pero no lo hizo. Sin embargo, en una batalla murieron Saúl y Jonatán y eso entristeció mucho a David. Y después de la muerte de Saúl y Jonatán, David fue coronado como rey de Israel. Y estando en este contexto de Saúl ser rey de Israel, la familia de Saúl había muerto, no quedaba sino un solo hijo, ¿cierto? Y David quería restaurarle algo a la familia de Saúl por agradecimiento y por el amor que le tenía a Jonatán. Y ahí, en ese contexto, pasa lo siguiente. Bondad de David a Mefiboset. Cierto día David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? Alguien a que pueda mostrar bondad por amor a Jonatán. Preguntó David. Entonces mandó llamar a Sibá, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú Sibá?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Sibá. Enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Sibá le contestó, sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida. Está lisiado de ambos pies. Les quiero contar por qué estaba lisiado, porque esto no está aquí, está en el libro, pero mucho más antes. Cuando murieron Saúl y Jonatán en la guerra, la criada de Jonatán salió corriendo con el niño recién nacido para que no lo mataran porque era heredero del trono y en ese momento se le cayó de los brazos y quedó inválido. Y esta criada se lo llevó y se lo llevó para un pueblo muy pobre. Y por allá estaba ese niño, o ese hombre, lisiado. Y entonces, ¿dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar, o sea, así se llamaba el pueblo. Le contestó Sibá, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset. Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl.
Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo: saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió: yo soy su siervo. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad, por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl. Comerás aquí conmigo en la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó: ¿quién es su siervo para que le muestres tan bondad a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Sibá, el siervo de Saúl, y le dijo: le he dado al nieto de tu amo todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí a mi mesa. Sibá tenía 15 hijos y 20 siervos. Sibá respondió: sí, mi señor, el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de este momento, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica. A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Sibá fueron siervos de Mefiboset. Y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. El rey, ya nosotros aquí en el Nuevo Testamento, Dios, Jesús, nuestro rey, quiere restaurar todo lo que el enemigo te quitó. Y si por causa del rey eres lisiado, y estoy hablando de lisiado no solamente de lo físico, sino en tu espíritu, en tu corazón, en tu mente, en tus emociones. Si has perdido la alegría, si has perdido la fe, la paz, la tranquilidad, si en tu familia hay destrucción, si en tu familia hay conflicto, hay contienda, si tu vida está enredada, tu economía está enredada, el rey te mandó llamar. El rey te quiere rescatar, como David quiso rescatar por amor a Jonatán, a la descendencia de Jonatán, que era Mefiboset. Dios quiere rescatar a la descendencia de Jesús, el nuevo Adán. Por causa del amor que le tiene a su hijo, quiere llamar a cada uno de los descendientes de su hijo. Por eso cuando nacemos de nuevo, nacemos de Jesús, por el Espíritu Santo. Y Dios quiere restaurar a sus hijos y llevarlos a la casa del rey, comer en la mesa del rey, vestir las ropas del rey, vivir en la casa del rey. Ahora escuchamos esa canción y quizás no la entendieron. En este momento la vamos a volver a poner y sé que la van a entender, porque tiene que ver con todo esto de reclamar lo que el enemigo me quitó. Dios restaura y te lleva a comer a la casa del rey, a vivir en la casa del rey, a comer en la mesa del rey, a vestir los vestidos, las ropas del rey y a vivir en el reino del rey con todos sus privilegios. El rey te mandó llamar en esta noche. Reclama lo que el enemigo te robó. Reconoce a Jesús, ríndete a Él, permanece en Él, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, y pide, 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 ora, intercede, pelea, batalla, no duermas. Jesús le dijo a sus discípulos: oren para que no caigan en tentación. Solo una hora han sido capaz de velar conmigo. Y esos oraron mucho, una hora. La oración de muchos de nosotros son 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos. Y queremos reclamar los que el enemigo los quitó y no oramos, no ayunamos, le sacamos tiempo para estar en intimidad con Él. Si quieres reclamar y recibir, te dije, permanece. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Firme en buscarlo a Él, sin dejarte entretener por las ofertas del maligno, sin dejarte entretener por los artilugios y las cosas falsas, los falsos dioses. Mirando a Jesús a rostro descubierto, creyendo en Él, obedeciéndolo a Él y clamándole a Él que te restaure y que te devuelva todo lo que el enemigo te robó. Y llegará un momento en que el enemigo dirá: váyase, no soy capaz de vivir contigo, eres un hombre de Dios, eres un hombre espiritual, me estorba tu espíritu alegre, tu fe. Vete y llévate a tus hijos y llévate tus pertenencias y sigue a tu Dios. Yo seguiré insistiéndole a otros que son muy débiles, porque el enemigo, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar.
quiero, para que nos quede, antes de orar, quiero volver a compartir la canción de la historia de Mefiboset, porque creo, Mefiboset, porque quiero que ya entendiendo la historia, puedan entender esta bella canción y puedan entender que el rey te mandó llamar. El rey te mandó llamar y quiere restaurar tu vida. Quiere restaurar todo lo que el enemigo te robó. Vamos entonces a colocar esta canción y después oramos. Voy a cerrar la grabación.